Ya se está compartiendo. Sí. Ok. Bueno, nos quedamos en edema pulmonar agudo. Y pues a edema pulmonar agudo, pues es una de las complicaciones posoperatorias que se pueden presentar. Estábamos viendo las complicaciones respiratorias. Se le conoce al edema pulmonar agudo como una cantidad excesiva de líquido en los pulmones, o esta sí es ocasionada cuando se filtra más cantidad de líquido del que se puede remover por el sistema linfático, y es en grado extremo de hipertensión venocapilar. Pues más que nada es la expresión máxima de una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia ventricular izquierda aguda grave asociada a hipertensión, a una hipertensión venosa pulmonar y la acumulación de líquidos en los alveolos. Esto se debe al aumento de la presión hidrostática eh, en los pulmones, también a la disminución de la presión oncótica del plasma y al aumento de la permeabilidad del lecho capilar pulmonar. Una de las posibles complicaciones que puede presentar este padecimiento es el desarrollo de infecciones con neumonitis, destrucción pulmonar y fibrosis. Pues el cuadro clínico se puede representar como como el síndrome de dificultad respiratoria aguda. También puede presentar receptores crepitantes, ronquidos, expectoración de líquido espumoso color así como medio salmonado, ortopnea, sudoración y asfixia. Pues el tratamiento consiste en la intubación, la ventilación con presión positiva, manejo enérgico de diuréticos para lograr diuresis efectiva y el uso de digitálicos. Otra complicación que podemos tener es un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Como lo habíamos visto, en el edema pulmonar agudo, pues se puede presentar este cuadro, ¿no? Pues este síndrome es como, ocurre cuando se acumula líquido en los sacos de aire elásticos y diminutos que los alveolos, y impide que el líquido impide que los pulmones se llenen con suficiente aire, por lo tanto llega menos oxígeno al torrente sanguíneo. Se acompaña de hipoxemia grave y puede complicar el posoperatorio. Eh, Esta complicación tardía del posoperatorio se caracteriza por lesiones de la membrana alveolocapilar que consisten en el escape de líquidos y elementos formes de los vasos sanguíneos al espacio intersticial y a los alveolos. Una permeabilidad vascular aumentada a las proteínas. Se observa edema pulmonar no cardiogénico y dificultad respiratoria. Una de las causas de este padecimiento es neumonías bacterianas, aspiración del contenido gástrico, como ya habíamos visto anteriormente, la broncoaspiración, traumatismo torácico directo, estado de choque prolongado, quemaduras, transfusión masiva de sangre, intoxicación por oxígeno y también pancreatitis aguda hemorrágica. El diagnóstico, cuando este síndrome se presenta en el posoperatorio, aparece por lo general dentro de las 24 a 72 horas. Se inicia con disnea y taquipnea. Si el paciente ya ha sido extubado, se pueden apreciar tiros externales y esfuerzo respiratorio, los cuales permanecen enmascarados en los pacientes todavía intubados, ¿no? La exploración de los campos pulmonares puede ser normal o revelar estertores bronquialveolares, roncantes o sibilantes. Y pues la determinación de los gases en la sangre señala pues la presión parcial de oxígeno muy reducida, y al principio puede mostrar alcalosis respiratoria con un pH elevado y una presión parcial de dióxido de carbono normal o baja. El tratamiento consiste en ventilación mecánica, oxigenación, se debe mantener y corregir la causa de la lesión pulmonar aguda. También la intubación endotraqueal para administrar oxígeno con presión positiva al final de la expiración elevada, pues es a menudo necesaria a causa de la hipoxemia.
Y también es preciso también administrar líquidos endovenosos para restituir la perfusión periférica y el gasto urinario y la presión arterial. Y pues el catéter de Swan se utiliza para determinar la presión en cuña de la arteria pulmonar y el gasto cardíaco. Y también se puede utilizar para el manejo de infusiones de volumen. Bueno, ya vimos las complicaciones respiratorias y también a continuación tenemos en el postoperatorio se pueden presentar también complicaciones cardiovasculares, que puede ser la de estado de choque, enfermedad tromboembólica, embolia pulmonar, embolia gaseosa y embolia grasa. Bueno, Bueno, voy a continuar. En cuanto al choque, se caracteriza por la incapacidad del corazón o de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de órganos vitales, provoca hipoxia tisular y el fallo metabólico celular, bien por bajo flujo sanguíneo o por una distribución irregular de este. Tenemos el choque hipovolémico, el cardiogénico y el distributivo. Y el hipovolémico es por una caída en el gasto cardíaco, es por volumen intravascular insuficiente. El cardiogénico, el gasto cardíaco se puede abatir por una función cardíaca inadecuada. Y el choque distributivo es una distribución deficiente del gasto cardíaco, se debe a alteraciones en el tono vasomotor. Bueno, unos signos y síntomas. En cuanto al estado, a los pacientes con choque hipovolémico y choque cardiogénico, pues son similares y puede ser un estado de alerta que pues, permanece, un letargo, confusión, somnolencia, manos y pies están fríos y húmedos, pueden estar cianóticos o pálidos también, llenado capilar es lento, el pulso es rápido y débil, también el paciente está taquipneico y hiperventilando y la presión arterial sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio. En cuanto al choque séptico, está la fiebre precedida por escalofrío, gasto cardíaco elevado junto con reducción de la resistencia periférica y también hiperventilación con alcalosis respiratoria. Bueno, voy a poner aquí. no se escucha el audio. No se escucha, es que Ahí me escuchan. sí. Ya, ok, gracias. Bueno, entonces, continuando con el diagnóstico de choque, el diagnóstico de este pues es principalmente por los datos clínicos de los pacientes. Como se ve en la tabla de la izquierda, pues existen ya inclusive criterios clínicos para hacer un diagnóstico en sí empírico por medio de datos como que pueden incluir alteración del estado mental, también una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, taquicardia, la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, o inclusive también si se tiene los niveles de presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. También un déficit de base arterial menor a
a menos 4 miliequivalentes por litro, recordando pues que el déficit de base es una medición importante en estos casos, es la cantidad necesaria de bases que se requieren, de bases, perdón, que se requieren para normalizar el pH en la sangre. O también inclusive pues si se cuenta con los niveles de lactato, si estos son mayores a 4 milimoles por litro, también del flujo urinario, si el flujo urinario es menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Y también otro dato que es inclusive importante en el diagnóstico, pues es si tiene el paciente hipotensión arterial, que ya ha durado más de 30 minutos, ¿no? Cuando se tienen al menos 4 de estos criterios clínicos, pues ya es muy alta la probabilidad, o prácticamente sí se puede hacer el diagnóstico empírico, pues, del choque, ¿no? Bueno, también es importante para el diagnóstico de esto, pues, inclusive ahí, en esos criterios, pues, se tienen algunas mediciones que se obtienen por medio de estudios de laboratorio o estudios auxiliares, y por tanto, pues, siempre va a ser importante correlacionar estos datos clínicos con estudios de gabinete que incluyen todos estos que vienen en la parte derecha de la pantalla, pues que los más comunes son la radiografía de tórax, el electrocardiograma, la toma de glucosa capilar, inclusive el ultrasonido de abdomen, pues no es tan común, pero también se incluyen en los más frecuentes. La gasometría arterial, como les decía, pues importante aquí para obtener la presión parcial de dióxido de carbono, el lactato sérico también importante, el uroanálisis, el ecocardiograma, también pruebas de función hepática y renal, y la biometría hemática también es de los más frecuentes, ¿no? Pero es importante estos también considerarlos, que es útil en la monitorización de los pacientes ya que se establece el diagnóstico de choque y se les empieza a dar el tratamiento adecuado, ¿no? Así, con estas pruebas vamos sabiendo en qué dirección va el paciente en cuanto al tratamiento. Pues. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí pues estoy señalando de los puntos más importantes en cuanto a los diferentes tipos de choque. Ya hablaba pues mi compañera que en sí pues el choque es una insuficiencia circulatoria a nivel sistémico, pero pues se tienen diversas causas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el choque hipovolémico, que esto pues como el mismo término lo dice, pues es por un déficit en el volumen circulatorio. Aquí, pues, datos de importancia, pues es que los pacientes principalmente van a tener una presión venosa central menor a 5 milímetros de mercurio. También es frecuente que tengan mucosas secas a la exploración. En el libro, en el Archundia, se habla también de que en estos pacientes, para confirmar el diagnóstico de choque hipovolémico, se tiene una prueba terapéutica de volumen, se llama, que aquí lo que se hace es, se pone una infusión rápida de 100 mililitros de coloide al paciente, principalmente se habla de Dextran 40 al 10% en cloruro de sodio al 0.9, y se ve si en el paciente la carga mejora la presión arterial, el flujo urinario o inclusive un incremento en la presión venosa central. Esta prueba pues ayuda en sí a confirmar el diagnóstico, aunque no es tan común porque también que se haga, porque se menciona también que el Dextran 40 no es así como que se tiene en todos los hospitales, ¿no? Pero es importante saber que existe. Y también otro dato importante en los pacientes con choque hipovolémico es que por lo general, pues en las pruebas de laboratorio que les dije que se toman, pues salen con hemoconcentración, ¿no? Por lo mismo de que disminuye el volumen intravascular y la concentración de
por ejemplo, del hematocrito y inclusive de la hemoglobina, pues puede parecer aumentada, ¿no? Luego, datos importantes de los pacientes con choque cardiogénico, pues un aumento en la presión en el ventrículo izquierdo, por lo mismo de que pues aquí está fallando la función de bomba mecánica del corazón. Esto pues se sabe, como ya mencionaba mi compañera también, si se toma las presiones cardíacas con un catéter de Swan-Ganz que se introduce por medio de la arteria pulmonar. También va a ser importante aquí el uso del electrocardiograma para descartar diversas causas con el diagnóstico diferencial. Entre las más frecuentes en sí, pues que se van a encontrar diferentes arritmias o infartos agudos del miocardio. También los pacientes con choque cardiogénico, pues pueden presentarse o comúnmente se presentan con dilatación de venas yugulares, soplos y ruidos cardíacos agregados, y también crepitantes pulmonares una vez que llegan, el grado de insuficiencia llega a generar un edema agudo de pulmón. Y también importante pues descartar causas obstructivas en los pacientes, que es un subtipo dentro de las causas del choque cardiogénico, donde entran etiologías como neumotorax, atención, el derrame pericárdico, y una embolia pulmonar masiva. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Bueno, ahí les pongo esta tabla y este diagramita, pues que es fácil para reconocer las principales causas de choque. Ahí vienen pues definiciones, en este libro pues no viene, se cambió. En este libro, como les decía, vienen definiciones pues, por ejemplo, no viene en sí choque hipovolémico, lo define más como choque hemorrágico en sí, pero pues recordando que el choque hipovolémico pues puede ser hemorrágico y no hemorrágico. También pues viene aquí la definición del choque séptico y hace la diferencia entre sepsis y en sí qué es y cómo se diferencia. Sí, doctor. En el caso del posoperatorio inmediato, lo que hay que pensar, olvídate del séptico y olvídate de hipovolémico. En el posoperatorio inmediato hay que pensar en el hemorrágico, y si tuvo un bloqueo peridural pudiera ser neurogénico. ¿Sí? Son los dos que habría que pensar. Ahora, si el cuadro clínico previo era una sepsis abdominal o una sepsis en algún otro lado, sí puede ser el choque séptico, pero no sería de inicio en el posoperatorio, sino que sería ya desde el pre-trans, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, como pues ya mencioné el doctor ahí, entonces lo importante, si quieres darle a la siguiente, por favor. Bueno, y en el manejo inicial básico de estos pacientes, pues primero se considera mantener cubierto y tibio al paciente y elevar las extremidades inferiores. Lo que sí también mencionaba en el Archundia, que no se recomienda poner a los pacientes en posición de Trendelenburg y por lo general, como estos son muchos... Sí, doctor. Estoy queriendo quitar la manita. Ah. Listo, Bueno, sí. Ok. Bueno, como les decía, pues no se recomienda poner a los pacientes en posición de Trendelenburg, y por lo general, como ya mencionaba el doctor, pues si la mayoría tienen, o la mayoría de los casos en el postoperatorio, pues tienen problemas cardiogénicos, como veíamos la clase pasada, pues la posición de semi-Fowler sería la más adecuada, ¿no? Para dejar a estos pacientes en el postoperatorio. También, pues, la ventilación mecánica, si es necesaria, va a ser importante en estos pacientes, y también la administración de medicamentos vía intravenosa, ¿no? Como soluciones cristaloides. Importante en el caso de que existe hemorragia, pues la transfusión de productos de la sangre, ya sea pues
Si el choque persiste a pesar de que se dan soluciones cristaloides, pues se pueden pasar 1 a 2 paquetes eritrocitarios, 1 a 2 unidades en el adulto, o se habla de 5 a 10 mililitros por kilogramo en niños, ¿no? También pues el reemplazo de volumen, ya les decía, pues por lo general se utilizan cristaloides isotónicos a dosis de 20 a 25 mililitros por kilogramo. Y en el caso de que existe una falta de respuesta a los cristaloides en los pacientes, ya se considera el uso de vasopresores, que de preferencia se preferiría, pues, si se puede, la administración por un catéter venoso central, se menciona, pero si no, pues, igual como sea, ¿no? Si es necesario, pues se le va a administrar al paciente. Los más utilizados o los de primera línea, pues sería principalmente la norepinefrina a dosis de 5 a 30 microgramos por minuto. Aunque se dice que se inicia con 0.05 microgramos hasta que la presión sistólica esté cerca de 90 o la presión arterial media esté sea mayor a 65 milímetros de mercurio. Y otra opción sería también la vasopresina a 0.03 a 0.04 unidades por minuto. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, hablando específicamente de medidas de diversos tipos de choque, en el choque hipovolémico, pues se habla de que de la restitución de volumen de 200 a 500 mililitros cada 30 minutos va a ser de lo más importante aquí en el manejo de estos pacientes. También la transfusión sanguínea va a ser necesaria, como ya les decía, en caso de que el hematocrito esté por debajo del 30%, y igual considerar el uso de vasopresores si así lo requieren los pacientes. En cuanto a medidas específicas en los pacientes con choque cardiogénico, pues principalmente aquí se va a utilizar la atropina, 1 miligramo en caso de bradicardias. Como ya les decía, pues las arritmias son causas importantes de choque cardiogénico. Sobre todo esto, las bradicardias se suelen asociar, según lo que se mencionaba, a infartos miocárdicos de la cara o de las paredes posterior inferior. Se ha visto una buena combinación con el uso de dobutamina y nitroglicerina en la mayoría de los pacientes con choque cardiogénico, pero igual se tienen que descartar las diversas causas que puedan existir, ¿no? de este. También el tratamiento de reperfusión en caso de los pacientes con infarto agudo al miocardio, pues va a ser una medida importante, y considerar la utilización de medidas para causas obstructivas que ya les mencionaba. En el caso del derrame pericárdico, pues sería hacer una pericardiocentesis. En el neumotórax, pues introducir una sonda o un catéter endopleural o intercostal, y en el caso de la embolia pulmonar, pues ya considerar trombolisis o anticoagulación, ¿no? También en la imagen inferior que aparece en la pantalla, pues es el balón intraórtico, que también se mencionaba en el caso de que sirve como una buena medida de apoyo, aunque no se suele utilizar de rutina. Aquí pues lo que pasa es que con este balón que se infla en la diástole y se desinfla en la sístole, y esto genera como una fuerza de succión que jala, por así decirlo, la sangre hacia la aorta, como se desinfla en sístole, pues entonces esta también es una buena medida mecánica de apoyo también en los pacientes con choque cardiogénico, ¿no? Y vale la pena mencionarlos. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Bueno, nomás puntos importantes en el caso del choque séptico, pues va a ser el apoyo ventilatorio en estos pacientes. También si se llegan a generar colecciones de pus o abscesos, pues obviamente se va a requerir el drenaje. También pues la terapia antimicrobiana. Aquí se suelen utilizar esquemas de penicilina con inhibidor de beta-lactamasa, más una quinolona e inclusive más vancomicina, no dependiendo.
o se pueden cambiar estos medicamentos por carbapenémicos o cefalosporinas de tercera generación. Y también se habla del uso de vasopresores si así lo requieren los pacientes, aunque específicamente en estos, pues se mencionaba el libro que se recomienda la utilización de dopamina, ¿no? Porque se veía pues que funciona, dilata las arterias renales y pues que tiene mejores resultados en estos pacientes, pero como les digo, pues los más utilizados es la norepinefrina o inclusive la vasopresina, ¿no? Como segunda línea. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Bueno, ahora pasando a la enfermedad tromboembólica, pues ya veíamos en la primera clase del preoperatorio, pues que es una causa importante en los pacientes del riesgo en las cirugías. Bueno, aquí pues la principal preocupación con estos pacientes va a ser la inflamación y la obstrucción de venas profundas, que esto va a condicionar al riesgo de generar tromboembolismo pulmonar, que esto pues es una causa o de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en el postoperatorio. En la imagen de la derecha, pues aquí les pongo la triada de Virchow que establece la relación entre estos tres factores que son la lesión endotelial, la estasis venosa y la hipercoagulabilidad, que cuando uno de estos factores se ve involucrado, o más bien pues puede ser la causa del desarrollo de trombosis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí les pongo, hay muchas causas, ¿no? Hay causas o heredadas de estados de hipercoagulabilidad que se llaman también o se les denominan también trombofilias, donde principalmente entran deficiencias de factores heredadas, como puede ser el factor 5 Leiden, la homocisteinemia, también pues pueden ser alteraciones de la trombomodulina, del fibrinógeno, etcétera, ¿no? Son causas de estados de hipercoagulabilidad heredados. O también pues es muy común la aparición de estos estados dependiendo a factores adquiridos en los pacientes, donde entran trastornos vasculares comunes como la aterosclerosis y diabetes. También, pues, como les decía, la estasis venosa en los pacientes, como la inmovilización, que es común en la recuperación postoperatoria también, la insuficiencia cardíaca, o también enfermedades o condiciones que tengan los pacientes que se asocian a hipercoagulabilidad, como pueden ser los pacientes con cáncer, las pacientes embarazadas que toman también anticonceptivos. Entonces, hay muchas causas que pueden estar asociándose al desarrollo de esta enfermedad, ¿no? A esta enfermedad tromboembólica. Pero como les digo aquí, lo más preocupante pues es el desarrollo de un tromboembolismo pulmonar, y por eso es que es importante reconocer esto a tiempo. Pues. Le puedes dar a la siguiente, por favor. Y bueno, de las localizaciones más comunes del desarrollo de enfermedad tromboembólica, pues primero tenemos a la flebitis superficial, que va a ser la más frecuente y por lo general es benigna. Aquí pues se da un dolor en la etapa aguda, un enrojecimiento del miembro afectado, hipertermia y aumento de volumen. Por lo general pues esta aparece en miembros inferiores, y las agujas, catéteres y la agresión por fármacos son causas comunes de este mismo. Otra localización pues es la tromboflebitis popliteofemoral, que por lo general muestra pocos signos inflamatorios, a diferencia del aumento de volumen que se ve en la flebitis superficial. Y otra localización común va a ser la tromboflebitis iliofemoral, que esta compromete de manera importante a la extremidad afectada, y pues es la forma clínica más grave de esto, ¿no? De la enfermedad tromboembólica.
¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, y ahora pasando al diagnóstico, pues aquí va a ser muy importante tener la sospecha diagnóstica por parte del médico, una historia clínica adecuada y una exploración física, resaltando que en estos pacientes regularmente existe dolor y edema progresivo y asimétrico con esas características. Regularmente también va a haber cambios de la coloración que van desde la cianosis a la palidez. Y dos signos característicos de esta enfermedad, pero no necesariamente se presentan siempre, son el signo de Moses y el signo de Homans. El primero consiste en realizar una presión sobre la cara posterior de la pierna. El paciente va a tener dolor al momento de que el médico haga presión, mientras que el signo de Homans consiste en presionar, pero a la vez realizar una dorsiflexión. Y esos pueden ser apoyos diagnósticos importantes. Mientras que auxiliares diagnósticos que se pueden utilizar para el diagnóstico de esta enfermedad tromboembólica, pues está el estudio del flujo venoso por Doppler, la flebografía y el flebogamagrama. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención, pues como la mayoría, si no es que todas las complicaciones o enfermedades que pueden ocurrir en el trans y en el postoperatorio, pues es muy importante la profilaxis preoperatoria, realizar una adecuada historia clínica para poder identificar de manera correcta todos los factores de riesgo que pudiera tener el paciente y en base a esto estratificarlo y tomar medidas adecuadas dependiendo del grado de riesgo que pueda tener el paciente de desarrollar esta complicación. Y en cuanto al tratamiento, pues es importante tomar en cuenta medidas generales, la utilización de anticoagulantes parenterales, anticoagulantes orales, en caso de que así se requiera, agentes fibrinolíticos, trombectomía venosa o interrupción de la vena cava, son como alternativas que mencionaba la literatura que consultamos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la embolia pulmonar. Este sabemos que es un tema bastante extenso, sin embargo, pues lo vamos a resumir de manera lo más sencilla posible y resaltar aspectos importantes pues, del acto quirúrgico y posquirúrgico. Se trata de un trombo venoso desprendido que emigra a la luz de la arteria pulmonar y lo ocluye. Regularmente este trombo emigra de las extremidades inferiores. La embolia pulmonar durante el trans y el posquirúrgico puede pasar inadvertida. Sin embargo, es muy importante su identificación y tratamiento oportuno y adecuado. La embolia pulmonar evoluciona a la resolución en un 80% de los casos. Sin embargo, 10% va a presentar un cuadro de infarto pulmonar y en un 5% se manifiesta hipertensión pulmonar crónica. Y el otro porcentaje restante fallece como consecuencia de un cuadro agudo. En cuanto al cuadro clínico, pues este se puede presentar. Este puede ser variado. Se puede presentar como embolia pulmonar masiva, submasiva sin falla ventricular derecha o como un infarto pulmonar.